A través de los años han sido registrados distintos fenómenos siniestros. Hoy haremos un recorrido por documentos que estoy seguro que te dejarán sin aliento. Mi nombre es Danny Phantom. Comenzamos. En el año 2009, el periódico Express de Tampico, Tamaulipas, México, publicó una imagen de una niña con cuerpo de perro, contando que un pescador apodado como Veloz había atrapado a este ser. A pesar de que nada de esto se confirmó, el tema se convirtió en una leyenda urbana local. Sin embargo, en las redes sociales es común encontrar personas de Tamaulipas que crecieron escuchando esta historia y que ésta le quitaba el sueño por las noches. Sin embargo, hace pocas semanas se ha vuelto viral un clip donde supuestamente fue registrada una criatura extraña que se asemeja a la ya mencionada niña perro. De acuerdo con el escrito en el tweet que se hizo viral, las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad en la colonia Ampliación Unidad Nacional de Ciudad Madero en Tamaulipas, México. Esto es realmente escalofriante, aunque no se han confirmado si las imágenes son reales o son productos de una broma. Muchos aseguran que se puede tratar de una persona con el síndrome de Unnertan. ¿Y tú, qué piensas? Házmelo saber en los comentarios. Joaco Pérez me hizo llegar un documento aterrador de unos guardias de seguridad en Chile. Me cuenta que el clip lo consiguió navegando por Facebook. Y se trata de una grabación que realizaron dos guardias nocturnos en un centro comercial. En el video podemos ver a estos dos hombres caminando en los oscuros pasillos de este centro comercial. Se les puede ver el miedo que les produce estar caminando por este sitio. Pero ¿qué es lo que le causa dicho miedo? Pues presta mucha atención. Qué chucha esa weá. Ah, si no puedo estar tranquilo en el módulo, weón. Puta madre, weón, todos los días con tu weá de persona, weón. Ya, vámonos. No me la dije yo. No, por eso, no me gustó la weá. No, cuando se cae experto. No. Ahí está. Ya, bueno, no quiero. Se puedo estar solo, me da la mierda, yo. Siempre a mí, weón. Qué cagada que tengo yo, no sé qué mierda, weón. ¿No se escucha, no, weón? Grítale. No. ¿Para qué llamarlo? Después de estar yo como bueno, pues. ¿Hay alguien ahí? No es aguardo un local, yo creo que tiene música. Sí. Y ahora, siempre, ¿sí? Escucha, weón. Sí, claro, la verdad. Qué mierda. Ah, señor. Esta película venía muy weón. ¿Ah? ¿Me enteraste, tío? La prueba. Ya me para tocar. ¿De quién es esa voz que se escucha en distintas ocasiones en la grabación?
Parece la voz de un niño. Lamentablemente, no se puede apreciar bien qué es lo que dice, pero el simple hecho de que se escuche una voz en un centro comercial cerrado y a altas horas de la noche es realmente escalofriante. ¿Hay alguien ahí? ¿No es aguardo un local? Yo creo que tiene música. Sí. Ya vámonos. Siempre, ¿eh? Escucha, weón. Sí, todo, no. Ahora dime, ¿tú te paralizarías del miedo como lo hicieron estos guardias? ¿O irías a averiguar de dónde proviene esa voz? Alex Luna me envió un material de una cámara de seguridad de un estacionamiento. El video es muy corto, por lo que te pido que prestes mucha atención, a ver si eres capaz de verlo a la primera. Fuiste capaz de verlo, ¿cierto? Si no es así, déjame colocarlo en super cámara lenta para que te fijes bien en lo que ocurre. Pero, ¿qué rayos pasó aquí? ¿Cómo es posible que se vean dos gatos al principio y luego salgan tres? Por más que lo ponga en cámara lenta y a cuadro por cuadro, no se le puede conseguir lógica alguna. El hecho es desconcertante, ya que podríamos estar ante una evidencia más de un fallo en la realidad. Velo por ti mismo y dime si eres capaz de darle una explicación razonable a esto. No hay evidencias que demuestren que un tercer gato saltó a pelearse. Si esto es así, la cámara lo fuese registrado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Quiero que me digas tu opinión en los comentarios y no te olvides de dejar tu like y compartir el video. Anteriormente he mostrado ya varios videos de las exploraciones urbanas de Ihab Kazmiyah. Recuerdan que en el video pasado les mostré que él se adentró a una casa abandonada y en esta comenzaron a ocurrir cosas extrañas. بسم الله الرحمن الرحيم شو اسمك؟ Pues hace poco Ihab volvió para reiterar que en ese lugar se manifiesta el espíritu de un niño, o quizás para quitarse de encima aquellos comentarios que le decían que no era un espíritu, sino que quizás fuese un niño en condiciones de calle. Sea como sea, el hecho es que Ihab volvió a esa casa, y esto es lo que ocurrió aquella noche. والله الدار هاي لسه يفضح امك ابو عطا استغفر الله العظيم
الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. كلب السجن من ميزاتهم إنهم ما بيحبوا يعيشوا في مكان فيه بشر، بيحبوا يكونوا معزولين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sin duda alguna, lo que se lleva el protagonismo de este clip es el extraño hecho de la aparición de ese niño, aunado a esos constantes sonidos que hacen que el ambiente en esa casa sea más tensa. Lo extraño de todo esto es que Ihaf, a pesar de estar consternado y aterrorizado, no se inmola en dejar de grabar. Dime, ¿tú serías capaz de enfrentarte a esa situación? Ponte por un momento en los zapatos de Ihaf y cuéntamelo en los comentarios. Randonáutica es una aplicación que está en boca de todos. Según esta, te da ubicaciones en las cuales puedes encontrar cosas realmente extrañas. Solo basta con colocar dónde estás y qué quieres encontrar, y esta te manda una serie de coordenadas. En este puesto les traigo el reciente hallazgo del usuario conocido como Romeo. Él junto a unos amigos utilizaron la aplicación y fueron al lugar que ésta le indicó. Al llegar, se toparon con una bolsa negra de basura. Alright, we found a phone and a black bag so far thanks to Randonaut. Hunter, bro, be careful. What is it? What is it? Touch the bag. Is it squishy? It's squishy? Como podemos ver, uno de los chicos tomó la valentía en ir a inspeccionar qué era lo que estaba en esa bolsa, pero solo se atrevió a tocarla con el zapato. El hecho hizo que ellos se fueran inmediatamente del lugar, pero días después, el mismo usuario subiría una siguiente historia, donde diría que recogieron esa extraña bolsa y la abrirían en su campamento. Pero al día siguiente, para sorpresa de muchos, subió otro video, pero este no era abriendo la bolsa, sino ellos dentro de su auto, rodeado de policías. Días después, se supo que estos chicos fueron detenidos y que tenían prohibido publicar o sin siquiera comentar algo de lo que estaba en esa bolsa. Pero Romeo aclaró las dudas diciendo que
no eran restos humanos, pero que no estaba autorizado en dar a conocer el contenido de esa bolsa por temas policiales. Esto nos recuerda que no podemos adentrarnos en lo desconocido, ni jugar a ser populares utilizando estas aplicaciones que pueden perjudicar nuestras vidas. Pues te recuerdo que este mundo esconde un sinfín de hechos e historias que aún no conocemos. Por eso te pido que me ayudes a recopilar los casos más impactantes y terroríficos de internet. Si tú posees material paranormal o que de miedo, no dudes en enviármelo a mi correo electrónico, contacto danifantom@gmail.com, o si lo prefieres me puedes hacer llegar tus evidencias a través de un DM en mi Instagram. Los links los encontrarán en el primer comentario fijado de este video.